¿Qué tal? Buenas a todos. El grupo Yuma les trae nuevamente un nuevo video y este video es acerca de cómo trabajar las cargas dinámicas en una estructura o en un componente mecánico. Para ello vamos a ver un ejercicio interesante y vamos a establecer cuáles son las partes esenciales de este análisis. Como pueden ver, es un disco que se usa para corte y obviamente tenemos algunas condiciones, algunos supuestos que vamos a formalizar para poder trabajar este tipo de problema con cargas dinámicas. Principalmente vamos a desarrollar tres estudios, tres escenarios. El primero que va a ser un estudio estático, el segundo va a ser la implementación de los modos de vibrar y el tercero, la conversión de esas cargas estáticas a cargas dinámicas a través de una característica de cargas dinámicas, en este caso sinoidal. Vamos a aplicar algunas condiciones de contorno también que van a establecer algunos puntos de referencia para su rigidez o sujeción de esta pieza. Bueno, vamos a traer la geometría y vamos a trabajarle en Apex, que es uno de los módulos que tenemos en lo que es la plataforma de MSC. Pues bien, vamos a cargar la geometría y esta geometría la tengo ya definida, la voy a importar y esta geometría que voy a importar básicamente está en Step y la voy a ingresar. Como pueden apreciar, es una geometría bastante sencilla y que de alguna manera pues se ha configurado para trabajarla a nivel superficies. Pero podemos aquí revisar esta geometría y nuestro árbol de construcción de todo lo que sería el fenómeno de elemento finito. Encontramos que tenemos un montón de superficies que vienen siendo prácticamente los dientes y lo que sería la estructura que agarra ese diente. Para efectos demostrativos vamos a hacer una unión de todas estas superficies para hacer una sola geometría y poder observar algunos principales inicios de lo que sería el análisis estructural y pues ir enfocando un poquito la comprensión de este modelo, que básicamente está completo. Quizá más adelante, al ver algunos resultados de los que vamos a obtener, se pueda definir o eh, minimizar un poquito más este modelo a fin de poderlo partir quizá en una sección en específico y hacer un análisis un poquito más detallado. Por ahora voy a comenzar con esta geometría y lo primero que voy a hacer es unir básicamente todos mis elementos, todas mis superficies que están aquí involucradas con una operación booleana. Por tanto, me voy a la parte de booleanos y voy a unir lo que son superficies, en este caso superficies. Voy a decirle que esta superficie se vaya a unir con todas ellas para completar obviamente una superficie pues común y se puede hacer el análisis de una manera un poquito más sencilla. El hecho de tener superficies en cada diente es porque se puede manejar un material diferente en los dientes, que por lo general son de tungsteno, y pues implementar esa característica de este tipo de material. Pero en este caso vamos a usar, como lo vieron en la presentación, al inicio un material acero y vamos a empezar a emprender lo que serían los inicios de un estudio estático para ver el comportamiento de esta estructura y poder determinar quizá si podemos pues simplificarla, si lo podemos minimizar o hacer un poquito más simple esta geometría, este estudio y poder pues tener alguna referencia para próximos análisis. Bueno, ahí están todos los elementos y esos elementos de alguna manera quedaron ya integrados con esta operación booleana. Entonces ya tengo una sola superficie que es la que voy a trabajar y pues a operar a través de lo que sería este módulo de Apex para prepararla y hacer un análisis estático. De antemano también les comento que el material que vamos a usar también va a ser un material estandarizado, un material de
acero, puede ser cualquier acero, simplemente para referencias demostrativas. Vamos a trabajar con uno que ya viene en la librería o que tenemos ya asignado en nuestra librería creada de materiales para poder proceder con parte de lo que será el análisis de elemento finito a través de APITS. Bueno, primeramente tengo una superficie que es la que estoy viendo aquí y esa superficie la voy a mallar. Quiero ver una malla más o menos a nivel de Surface Mesh. Vamos a implementar aquí, no sé, a ver, 1 milímetro en base a esta geometría, dado que lo estoy trabajando en el sistema métrico. Y voy a tratar de hacerlo con puros cubitos, a ver qué pasa. Selecciono la geometría. Y básicamente, pues me da una buena sensación la geometría con esta malla. Entonces, pues voy a proceder a dejarla tal como está. Quizá pudiera hacer mucho más en la construcción de la malla, hacer divisiones, algunas secciones y hacerla un poquito más conforme. Pero para este caso, voy a utilizar esta malla y ver mis resultados de este estudio estático. Bueno, ya tengo la malla dentro de la librería de materiales que tengo aquí. Básicamente voy a seleccionar dentro de todos estos los materiales, donde dice My Materials, voy a cargarlos. Se pueden obviamente cargar y observar en esa hoja de Excel que yo previamente estoy preparando o se tiene preparada para ver qué materiales pudiera yo integrar. Se pueden ampliar todos los que uno quiera, ¿no? Dependiendo de la empresa o dependiendo de mi uso generalizado de elemento finito. Yo puedo seleccionar en mi base de datos cualquiera de ellos. En este caso voy a seleccionar al azar un acero stainless steel, por un ejemplo nada más. Entonces lo palomeo y OK. Pues bien, ese material queda asignado a mi introducción de elementos pues ya definidos a través de un material. Y en este caso, si yo abro el iconito de materiales, sé que aquí aparece stainless steel y obviamente tiene sus características propias ya definidas. Su módulo de elasticidad, módulo Poisson, la densidad, que es importante, y aquí una característica también importante es el límite de esfuerzo de tensión. Bueno, esas son las características que son elementales para hacer un estudio estático y que me van a servir para otros análisis, además de el estático, como les comentaba, hacer el modal, en este caso necesitamos densidad, y de igual manera cuando vaya a hacer el análisis el análisis dinámico también puede necesitar esta característica. Entonces con estos elementos son suficientes para poderlos incluir en todos estos elementos finitos que son 2D. Por tanto, voy a asignar a esos elementos finitos que están ahí esa característica de este material. Por tanto, voy a crear obviamente las propiedades de los elementos finitos que acabo de definir con este material que es stainless steel, y por ende en 2 dimensiones tengo que definir el espesor de esos elementos. En este caso voy a proponer que sean todos constantes y que vayan a tener un valor de 0.3 milímetros de espesor todos ellos. Asigno mis propiedades a todos estos elementos y quedan integrados obviamente con esa característica. Aquí puedo observar que ya tengo mi superficie, mi malla y las propiedades de estos elementos en 2D. Pues bien, ahora pues me toca hacer la otra parte adicional, que necesito definir las condiciones de frontera. Estos agujeritos que se ven aquí, como lo vimos ahí en la presentación, son agujeritos que sirven de soporte o de apoyo para que el disco pues no se gire y que tenga una referencia de fijación. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un sistema coordenado, pero lo quiero cilíndrico. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sistema cilíndrico me va a permitir observar en base a esta parte rotativa, quizá los esfuerzos llamados tangenciales y radiales a lo que sería este análisis en 2D. ¿Es conveniente hacerlo? Sí, en ejercicios o componentes que tienen
una composición diametral y están girando o se están moviendo de forma rotativa, es recomendable usar un sistema coordenado cilíndrico. Bueno, en este caso voy a seleccionar el edge para, obviamente, en base a este edge, me pone su punto de referencia y en este centro precisamente voy a concretar mi sistema coordenado. ¿Sí? Ok. El sistema coordenado, como ustedes lo pueden apreciar, tiene X en rojo, Y en Z, Y en verde y Z en azul. Obviamente en Y vendría siendo lo que es la parte tangencial, la parte roja sería la parte radial y obviamente la parte azul sería la parte axial. Entonces ya tengo ahí mi composición que pues me sirve como referencia para concretar las condiciones de frontera. Por tanto, las condiciones de frontera voy a poner restricciones. Estas restricciones van a estar referenciadas con mi sistema coordenado que acabo de crear. El sistema coordenado es este que está aquí, ¿sí? Y por ende voy a definir que todo este contorno sea anclado o sujeto por el mecanismo de sujeción de esta pieza, al igual que estos cilindros que están aquí, ¿sí? Estos dos cilindros que están aquí. Por tanto, voy a definir que todas las condiciones van a estar fijas, que ahí no se va a mover, que va a tener la parte de sujeción. Y voy a seleccionar con esta manita el sistema coordenado que voy a utilizar como referencia. Sería este. En este caso fue asignado como 1 cuando se generó. Y le voy a decir que todos, pues tanto este como este edge, sean nuevamente elementos de fijación, ya están fijos, pero además tengo esta condición de estos agujeritos que me permiten sujetar la pieza también para que esta no se gire cuando esto está operando. Y también puedo hacer lo siguiente. Hay dos opciones aquí. Una, que pueda también generar un sistema coordenado exclusivamente en función del punto de centro de cada uno de ellos, así como lo hice con este, o emplear igual, dado que todos son totalmente rígidos, utilizar las restricciones sobre este eje coordenado, igual, acá tengo el 1, ¿sí? Pero ahora voy a seleccionar este edge y este edge, donde se van a fijar en forma cilíndrica, y este edge, y este edge, todos los elementos que están ahí asociados con esos nodos en esa periferia. Entonces todos ellos van a estar ahorita con el supuesto de que no se van a mover. Ahora me queda incluir las fuerzas que estarían implicadas en cada uno de los dientes de este disco. Para ello hay una teoría, hay algunas fórmulas que me permiten calcular las cargas pues, que se llevan en cada diente, y esto obviamente se los pueden investigar en cualquier libro de texto, en algún libro de texto de mecánica, qué cantidad de fuerza le podríamos poner a cada diente en función de velocidades, en función de el material de corte y otras más. En este caso se hizo un cálculo previo y se le van a poner 60 newtons en cada una de estas líneas o cada uno de estos edges, como lo vamos a hacer ahorita. Obviamente también los voy a poner de una manera en función del sistema coordenado. Quiere decir que todas las fuerzas que van a estar implicadas en cada diente van a tener esta referencia de este eje coordenado o mi sistema coordenado que acabo de definir. Por tanto, voy a seleccionar el eje coordenado con esta manita. Es este otra vez, para que en forma tangencial yo pueda definir en cada uno de los edges, ¿sí? Con un factor de escala de 1. Y en este caso, recuerden que Y es el elemento en verde o el eje en verde, y es el que voy a pues hacerlo en forma tangencial a través de todos los dientes. Por tanto, aquí en Y le voy a poner que sean menos 60 newtons en contra de las manecillas del reloj. Y me voy a acercar a los edges
este caso es este, 1, 2, y así sucesivamente hasta terminar con todos los dientes con esa carga. Estoy asumiendo que por la velocidad de rotación, que sea muy rápida, casi todos los dientes estén actuando o se les esté actuando una fuerza casi instantánea en un punto obviamente de tiempo que sea todos iguales. O sea, que todos los dientes estén afectados de alguna manera por esa velocidad con esa característica de esa fuerza. Ya si fuéramos un poquito más específicos, tendría que definir algún punto del tiempo en quizá segundos o menos de segundos, cuándo tocaría uno contra el otro o cuándo sería uno primero que otro, pero serían cosas de segundos o menos de segundos, microsegundos quizá. En este caso, voy a asumir que todos en algún punto a lo mejor van a tener que estar tocando o generándose esas características de fuerzas en ese instante y aplicando obviamente la cantidad que aquí estoy asignando de 60 newtons. Termino. Ya están todos los dientes con esa condición de esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, tengo que mi disco, asumiendo obviamente, como les comentaba, que están tocando casi todos al mismo tiempo por la velocidad de rotación del disco y que todos los dientes van a estar afectados. Aquí es importante observar que la geometría tiene unos elementos muy interesantes. Estos huecos que hoy en día todos los discos novedosos tienen esta característica y ahorita en uno de los análisis que vamos a hacer, vamos a ver a qué se debe eso o por qué se tiene esta geometría que me permitiría, así entre comillas, amortiguar el sistema en función del golpe o el contacto de la fuerza que iría en una sección, a diferencia de todo, si todo el elemento estuviera sin agujeritos y que la pieza fuera muy, muy rígida. Entonces, son estudios obviamente que se pueden ir haciendo para amortiguar o mitigar un poquito las vibraciones. Bueno, ya tengo todas las fuerzas. Si puedo checar aquí en mi árbol, tengo un montón de fuerzas. ¿Sí? Y al final tengo que combinarlas para decirle que todas ellas son las que voy a utilizar en mi análisis estático de la siguiente manera. Por tanto, en las fuerzas voy a darle aquí donde dice Load Combination. Tengo un montón de fuerzas de todos los dientes. El factor de escala sea el natural. Y obviamente voy a seleccionar todas para que todas las que voy a ahorita utilizar sean ellas en una composición que aquí está. Todas ellas se van a utilizar para hacer mi análisis estático en mi primera instancia y ver qué está pasando con la pieza como una reinicio de lo que será el análisis. Además, como tengo todas estas fuerzas, ya tengo la combinación, de igual manera tengo algunas restricciones o constraints que fui acumulando por ahí, como les comenté, también las tengo que unir para decir que todas ellas participen en mi análisis estático. En este caso, le digo Select All y tendría todas las combinaciones que acabo de hacer para mi análisis. Pues parece ser que tengo todo, todos los elementos necesarios para un estudio estático. Ya tengo el modelo, tengo la malla, tengo las propiedades del material con cierto espesor y tengo obviamente las restricciones y cargas que se van a estar aplicando a esta geometría. Aquí puedo observar un poquito en esta manera de ver la geometría que pues mis elementos tienen ese espesor, ¿sí? Es un 2D, pero le estoy diciendo que obviamente con la teoría de 2D para elemento finito yo puedo definir obviamente dentro de sus propiedades el espesor, que es básico, para la ejecución de pues una ejecución estática. ¿Ok? Entonces eso me permite hacer modelos más simples, más simplificados,
a través de geometrías en 2D. Pues bien, parece ser que todo está listo y me voy a ir a un estudio. En ese estudio voy a crear un escenario. Mi primer escenario, como les comenté, va a ser el escenario y le voy a poner aquí estático. ¿Sí? Y obviamente va a ser estático. Le doy OK. Entonces, mi primer escenario tiene todas las características, básicamente lo más elemental, para vislumbrar un poquito qué le va a pasar a este modelo bajo esas condiciones supuestas que estoy asumiendo. El modelo que voy a usar, asocio el modelo, en este caso es todo el modelo. ¿Ok? Ese es el modelo que voy a trabajar. Y además voy a decirle que las condiciones para mi caso de carga va a tener ciertas restricciones, que es la acumulación de todas, la combinación de todas que quiero ahí. Y además la carga estática que estoy proponiendo para un estudio estático. En este caso es esta última, donde tengo todas las combinaciones de mi modelo que acabo de implementar. Entonces tengo las características de carga y de sujeción que me permiten hacer obviamente un estudio estático. Para ello, obviamente, la parte que yo quiero requerida para observar algunos esfuerzos, así que para mi caso de carga, voy a querer que me dé obviamente esfuerzos y desplazamientos. Los desplazamientos pues los ploteo y los esfuerzos también los ploteo. ¿Okay? Ya tendría mis requerimientos de salida para visualizar algunas características de este fenómeno que va a ser un estudio estático y que voy a observar para ver qué le pasa a esta geometría. Recuerden que acabo de construir este sistema coordenado cilíndrico donde yo quiero ver los esfuerzos tangenciales, esfuerzos radiales que se ponen de hecho en esta geometría en 2D. Bueno, parece que todo está ya listo y me queda simplemente decirle que lo corra. Se está haciendo la ejecución, se prepara el modelo. Esto se enlaza obviamente con Nastran. Genera obviamente el BDF, lo lee Nastran y lo empieza a resolver. Caso estático. Ha terminado de hacer la ejecución y al menos vamos a ver qué está pasando con esta geometría cuando se le agregaban todas esas fuerzas. Obviamente se puede hacer una disposición de algunas condiciones de frontera, pero para comenzar vemos qué es lo que está pasando con estas condiciones iniciales. Entonces me voy al postprocesador y voy a observar qué es lo que me da el sistema en esta geometría. Pues bien, aparentemente la geometría está deformada. Vamos a verlo un poquito más como un true scale, ¿sí? Donde las deformaciones son pequeñitas. Y aquí le voy a poner que lo más lo eleve a 5 veces. ¿Sí? Ahí está. Si yo hago la simulación, voy a poner un poquito más lenta. Vean el efecto muy interesante que le ocurre a la geometría cuando ésta está aparentemente golpeando el diente. Y vean el efecto que tienen estos elementos interesantes. Hacen que la geometría no se rigidice demasiado, dado que permite ciertas flexiones y eso amortiguaría un poquito más pues lo que sean las vibraciones. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos observar aquí además? Tengo toda la geometría. Lo que puedo observar, obviamente, aparte de los desplazamientos que se van a generar, puedo observar lo que son los esfuerzos. En este caso me interesa a mí ver, primero que nada, los máximos principales, que son parte de la geometría interesante, y podemos apreciar que hay una pues distribución totalmente, digamos, simétrica, o que se presenta en cada sección
de una manera pues, igual. Podemos observar las zonas pues son obviamente obedecidas a la geometría. Hay cierta simetría, casi perfecta, ¿sí? Excepto por estos dos puntos de apoyo, donde cambia un poquito la geometría en su comportamiento de deformación y obviamente de esfuerzos. Por ahí podemos observar que los esfuerzos principales están ahí marcados. Pero más aún, puedo ver algo más interesante. Voy a poner la geometría por ahí así. Esfuerzos principales, sí, pero también quiero ver este componente en especial. Este componente en especial lo quiero ver en el sistema que acabo de generar, el sistema cilíndrico. En este caso, aquí está el sistema cilíndrico y vean el efecto que hace. Este componente de teta z, recuerden, teta, estamos hablando de la parte tangencial y z obviamente sobre el eje donde está girando ese valor de teta. Entonces vean la composición, cómo se genera en toda la geometría. Entonces es importante aquí observar que al menos en un estudio estático, con esas condiciones donde estoy asumiendo que todos los dientes en cierto momento van a estar tocándose por la misma velocidad contra lo que va a cortar, en este caso puede ser madera o aluminio, etcétera. Vean la distribución de esfuerzos que se generan en esta zona. Es bastante interesante. Además, puedo ver lo que serían los desplazamientos. ¿Sí? Veo los desplazamientos de igual manera de la siguiente situación. No como resultantes, sino, por ejemplo, X. En X. Pero en X, en el sistema coordenado cilíndrico. R componente en R, radial. ¿Sí? Bien que también hay una simetría o tendencia a la misma forma, excepto por estos agujeros que son de sujeción para que el disco no se gire y que están obviamente referenciados como puntos de referencia de diseño y que vean que en esta parte rojita, ¿verdad? Tengo una cierta cantidad, digamos en la parte radial, ¿sí? Una extensión radial y obviamente también una parte muy pequeña en la parte de radial de este valor. Entonces aquí puedo observar cómo se comporta esta geometría a través del componente radial. ¿Qué pasa en el componente tangencial? El componente tangencial también se ve interesante. Vean que hay una homogeneidad tangencial de lo que sería mi zona tanto de desplazamientos como igualmente sean de esfuerzos, donde vean la cantidad como empieza, lo que no se mueve casi, a lo que sí se mueve en forma tangencial en esta geometría. Entonces aquí empiezo a tener o a observar y hacer decisiones de cómo la geometría se está comportando en un estadio simple como primera aproximación de un estudio estático. ¿Ok? Bueno, en este estudio obviamente puedo ver todas estas condiciones y pues quizá minimizar o seguir intentando verlo de una manera global. A lo mejor lo puedo seccionar, etcétera. Puedo hacer más estudios más adelante, pero aquí está más o menos relacionado a lo que estaría yo viendo en un análisis estático a este nivel de un componente completo. ¿Ok? Bueno, ahora bien, si yo puedo observar, checar y pues poner ahí algunas características de solución, pues lo puedo hacer y tratar de intentar minimizar o darle un poquito más de simpleza a este ejercicio, ajustando un poquito la geometría o haciendo quizá media geometría, etcétera, y ver quizá los mismos resultados a través de secciones simétricas. Bueno, ahora bien, hice mi estudio estático.
Sé que en el estudio estático le puse todas estas cargas, están ahí acopladas todas en un conjunto de cargas. ¿Sí? Aquí en el modelo, va a ver que fue mi primera instancia. Pues ahora voy a proceder a hacer un estudio modal. El estudio modal obviamente me va a permitir ver cuáles son las frecuencias donde de alguna manera las resonancias pudieran ocurrir en caso de. Voy a encontrar esos modos de vibrar naturales que tendría la geometría y voy a asumir que lo tengo sujeto. No voy a hacer el libre libre, sino voy a considerar para mi estudio de modos simplemente que está sujeta sobre estos centros y sobre estos pines o estos agujeros donde entra con un pin y asegura que la pieza no se mueva. No voy a incluir aquí en el estudio modal hasta la parte de cargas dinámicas, las fuerzas que están aquí interactuando. Quiero que me digan qué va a pasar con las frecuencias cuando está sujeto y obviamente pues me permita ver cómo es el comportamiento de esta geometría en ese estado. Por tanto, hago un estudio, ya hice el estático, voy a hacer otro estudio, otro escenario. En este caso le voy a poner modal. ¿Sí? En este caso tengo que seleccionar normal modes, le doy un OK. ¿Sí? Entonces este escenario, a diferencia del primero, pues es totalmente diferente, donde la parte modal es importante, la parte del material es importante y obviamente si no asigno una densidad, pues no va a poder calcular lo que son los efectos inerciales. La configuración del modelo va a quedar obviamente atribuida a esta parte que es el modelo. ¿Sí? Le asigno el modelo que quiero estudiar. Las cargas y restricciones que voy a asignar, como les comenté, no va a tener cargas, sino simplemente restricciones que ya están aquí en conjunto y que puedo observar cuál será el comportamiento cuando están fijas de ahí y cómo va a vibrar esta pieza que estoy tratando de analizar para observar sus modos de vibrar. Entonces simplemente asigné en ese modelo mi configuración de dónde está sujeto, ya tiene las propiedades del material obviamente, ya tiene la malla y simplemente me quedaría observar su solución a través de pues esta ejecución. Ya tengo todo, hago Run Simulation y voy a encontrar al menos eh, las características que tendría el sistema cuando yo voy a generar mis modos de vibrar. Por aquí, algo muy importante. En mi configuración de mi sistema, muy importante, tener obviamente las condiciones de restricción que yo estoy asignando, pero cuando voy a asignar o configurar un estudio de modos de vibrar, tengo que hacer un poquito de más y asignarle qué valores o por qué valores quiero yo determinar esos modos de vibrar. Entonces me voy aquí a este caso de carga y voy a generar el estudio con un rango. ¿Sí? Voy a crear el rango de esos eigenvalores, esos eigenvectores, ¿sí? Que me permita decirle que desde 0 hasta 500 Hz me pueda calcular si es que hay algunos modos en esa estructura. En este rango, obviamente me dé esas características de los modos de vibrar. Entonces es indispensable generar de dónde a dónde o darle al menos el rango donde yo quiero establecer mi estudio para obviamente observar qué condiciones me ofrece el sistema en los modos de vibrar en un rango preestablecido. Ok, ahora sí,
Tengo esa asignación y voy a aplicarla. Ok, entonces necesito saber de 0 a 500 Hz si por ahí hay algunos modos de esta geometría. Entonces ahora sí, ejecuto y el sistema va a tratar de encontrar algunas raíces dentro de ese rango desde 0 hasta 500 Hz y mostrarme algunos valores importantes que haya encontrado. Muy bien, parece ser que ya los encontró y simplemente los voy a observar. ¿Qué pasa con la geometría dentro de ese rango de solución? Tengo mi análisis anterior, análisis nuevo. Voy a visualizar simplemente el nuevo, que es el de los modos de vibrar. Y vean que me calculó, por lo general, el default es de 10. Yo también lo puedo definir y ver un rango mayor, pero por lo general con 10 es buena intuición de cómo se comportaría esa geometría. ¿Sí? Entonces, yo puedo aquí apreciar que sí, efectivamente, en ese rango sí encontró. Pero ¿de dónde a dónde empieza o cómo empiezan esos efectos de frecuencias donde la resonancia pudiera igualarse y efectuar algunas condiciones ya pues dañinas para la pieza? Entonces, yo estoy aquí con este valor. Si yo lo puedo observar, me dice que son 131 Hz. Quiere decir que sus modos de vibrar están arriba de 100 o comienzan después de 100. Y de ahí puede calcular 10, 20, etcétera, más modos de vibrar. Si yo aquí le pongo un play, ese es un modo, ¿sí? Otro modo, otro modo, otro modo, etcétera, 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 hasta, no sé, llegar a, vamos a ver este último, que calculó, me dice que es de un valor de 458 Hz. Quiere decir que, obviamente, entre el rango que se le dio de 0 a 500, entre 100 y 500, hubo, obviamente, varios modos de vibrar. Bueno, parece que sabemos el rango de modos de vibrar que podrían estar afectando en este tipo de pieza, pues esta estructurita de esta forma. ¿Ok? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, básicamente, si ya tengo el rango o algunos números que me haya detectado para pues conocer cómo será el comportamiento dinámico de esta pieza, voy a generar ahora lo que sería el estudio con cargas dinámicas en un rango de esas frecuencias. Yo recomiendo siempre ejecutar un poquito de un estudio de modos de vibrar y saber cómo voy a excitar para este comportamiento armónico con una secuencia de valores que estén dentro del rango de esas frecuencias que está presentando el modelo. Por tanto, ahora viene la parte más interesante. Todo este modelo tiene aplicadas varias fuercitas, está anclado, sé por dónde anda el rango de vibración, esos modos de resonancia, y puedo generar un estudio dinámico. Para ello me voy a ir aquí a modelo, model, y voy a asignar o voy a cambiar estas cargas que yo asigné por aquí y que están constituidas en esta combinación sean cargas que están interactuando en forma dinámica. Y para eso voy a seleccionar lo que sea la magnitud y fase, que son las más sencillas, para darle el rango de cómo quiere que se comporte esa fuerza que va a estar chocando contra cada uno de esos dientes. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. Aquí en cargas,
voy a construir cargas dinámicas, ¿sí? Que por lo general hay varias opciones en la cuestión de cargas dinámicas, varias alternativas de cómo elaborar o cómo construir cargas dinámicas, pero para nuestro caso voy a seleccionar magnitud y fase. Quiere decir que mi onda o mi frecuencia de aplicación la puedo hacer obviamente a través de alguna configuración específica, y en este caso, por ejemplo, voy a ponerle aquí que sea uno de esos menos 60, la magnitud, pero que se esté repitiendo cada 180 grados. En 180 grados, ahí tengo mi onda que va a estar armonizando obviamente esa secuencia de esa cantidad en cada instante para la aplicación de estas cargas dinámicas. Entonces ya tengo ahí la asignación de cómo quiero que sean esas cargas, cómo estén interactuando, ¿sí? En una onda, que vaya 180, 180, cada 180, y que esté obviamente tocando cada uno de estos dientes con esta secuencia. Voy a definir obviamente qué son las fuerzas, estas fuercitas que están aquí, que de alguna manera yo las puedo encontrar ya eh, pues incluidas aquí, todas ellas, ¿sí? Que son las fuercitas que están ahí. Vamos a estar asignándolas a través de pues esta cantidad, ¿sí? Entonces estas fuercitas que están aquí van a quedar consideradas como cargas dinámicas, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tengo mi carga dinámica, aquí la repetí, vamos a borrarla, pero así se da la secuencia. Selecciono la combinación, las cargas dinámicas que van a interactuar y hago las operaciones correspondientes. Muy bien, ya tengo mis cargas que van a estar interactuando en esa secuencia de, pues, de valores a 180 grados en esa fase, y van a estar allí trabajando durante pues ese periodo, ¿sí? ¿Qué pasaría con esa relación de cargas dinámicas cuando se aplica una función armónica? Muy bien, pues bien, tengo todos los elementos, y básicamente aquí lo que tengo que hacer, que mis cargas, en este caso ahora, para el estudio dinámico, van a estar aquí, todas acumuladas aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer para desarrollar un ejercicio con condiciones de cargas dinámicas? Pues básicamente igual. Hago un estudio, que tengo dos escenarios, voy a generar uno más, y en este caso este escenario se va a llamar dinámico, ¿sí? A diferencia del estático, este es dinámico con esa secuencia. Y voy a seleccionar aquí lo que sería un modal con respuesta a la frecuencia, ¿sí? Entonces, estoy asignando ese tipo de características dinámicas para este estudio. Hay un OK. Y mi tercer escenario va a ser este. Tengo 1, 2, y este va a ser el tercero. Mi representación del modelo es el que ya conozco, ¿sí? Ahí está el modelo. Las cargas y restricciones, para este caso, constraints, sé que son todas ellas las que ya había anclado. Y aquí asigno la carga dinámica. La carga dinámica serían todos ellos. Aplico. Entonces ya tengo que mi situación de estudio va a tener todas estas cargas dinámicas con estas restricciones. ¿Ok? Bueno, ahora bien, voy a asignar lo que sería la parte esencial, dado que ya tenemos el material definido para esos elementos 2D, la secuencia de cómo trabajaría esas cargas dinámicas. ¿Ok? En Simulation Settings vamos a hacer lo siguiente. En mi caso de carga, sé que voy a definir cuál serían mi situación de frecuencias que voy a trabajar
En este caso, ya la había implementado, ¿sí? De 0 a 500, ¿ok? Y la carga que voy a definir, o esa excitación que yo le voy a definir, la voy a tener que generar de la siguiente manera. Me voy a lo que sería la frecuencia que yo quiero usar. Voy a usar obviamente que quiero hacer una nueva. Y en este caso voy a seleccionar el método lineal. El más sencillo. Y voy a comenzar de 0 hasta 500 Hz. ¿Sí? Y que me esté evaluando 25 puntos. ¿Sí? Entonces, en este rango de frecuencias, desde 0 hasta 500, va a proceder a generarse mi tabulación de cargas dinámicas a través de esa geometría. Muy bien, ya tengo ahí mi secuencia de frecuencias que va a estar interactuando con esa geometría. Muy bien, aplicamos, le damos OK. Pues bien, tenemos al parecer todos los elementos necesarios para hacer nuestro análisis dinámico, pero aquí en particular la salida, o lo que yo requiero como visualización, para mi caso de carga, voy a requerir desplazamientos, los ploteo, quizá los esfuerzos también son importantes. Y básicamente como primer punto de partida puedo calcular esas dos situaciones. ¿Qué esfuerzos me está dando el sistema cuando se está excitando mi geometría en ese rango de frecuencias que se está definiendo? Entonces le doy a aplicar y le doy OK. Pues bien, eso es lo que quiero ver. Quiero ver qué le pasa a esa geometría, tanto a los desplazamientos como a los esfuerzos, cuando estoy excitando mi geometría con esos valores ya asignados en esas frecuencias. ¿Sí? Es la carga de menos 60, pero ahora va a estar interactuando en ese rango de frecuencias desde 0 hasta 500. Entonces quiero ver qué va a pasar. Bueno, ya tengo creo que todas mis condiciones y voy a generar la ejecución. Empieza a generarse la ejecución y pues voy a ver algo interesante aquí porque a su vez también voy a poder observar en forma en el sistema cilíndrico que acabo de generar los valores que conciernen a esta caracterización de excitar en forma dinámica con una función de este tipo de cargas mi geometría. Veo resultados y voy a poder apreciar varias situaciones aquí interesantes. Ahí me muestran las dos anteriores, en este caso específico la tercera, que sería con esas características que acabo yo de definir. Voy a poner aquí que sea un true scale y le pongo aquí 5 o todavía un poquito más. Vamos a ponerle 20. Para que se vea un poco más la deformación y se puede apreciar algo interesante. Entonces, como pueden ver, hay pues, condiciones donde la geometría pues, presenta ciertas anomalías o ciertas deformaciones que implican nuevamente esfuerzos. Y aquí están las frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a esfuerzos. Estos esfuerzos quiero ver principalmente, bueno, aquí así, y este hasta acá. No quiero ver los menús, quiero ver los XYs, pero los quiero ver en el sistema que acabo yo de definir, que es mi sistema coordenado cilíndrico. Como pueden ver, hay una simetría en la geometría y
puedo observar lo que serían los esfuerzos en θ, z sobre ese sistema coordenado. ¿Sí? Entonces ahí puedo observar qué está pasando con esta geometría. Además, puedo observar, dado que estoy trabajando con 2D, ¿sí? En el sistema coordenado también, qué pasa con los principales en X radial y qué pasaría con los Y en forma radial, X y Y. ¿Ok? Entonces aquí puedo observar qué pasa con esa geometría en esta situación. Pero lo interesante son los desplazamientos, ¿sí? Que de igual manera vamos a observarlos. Desplazamientos. Quiero ver, por ejemplo, X, pero de igual manera en el sistema coordenado cilíndrico y puedo ver algo muy interesante. Creo que aquí es la parte más interesante. Vean cómo se mueve en forma radial estos elementos, ¿sí? Ya con esa condición de pues un rango de frecuencias. ¿Ok? Entonces aquí puedo ver una cantidad de valores, vean, cambian muy poquito, pero aquí se puede apreciar qué valores son los que están influyendo en esa configuración donde se está excitando la geometría y pues estoy viendo lo que está pasando en ese rango de frecuencias que le pasa a la pieza de 0 a casi 500, en 440. Puedo hacer más definiciones. ¿Qué pasa con θ? Vamos a poner un poquito, también está coordenado, ¿sí? Vean la simetría que hay, desde un rojo a un azul. El rojo, obviamente, cómo se está moviendo, a diferencia de esta zona que está casi anclada. Pues bien, la manera de hacer esta composición de una excitación a través de una cantidad de carga en forma armónica, pues es así como se elabora en lo que sería la configuración de Nastran. Y aquí en Apex, prepararlo, nos mostraría obviamente una secuencia interesante de operaciones para observar en forma dinámica cómo se ejecuta pues, la aplicación de estos comandos y ver realmente pues, algunos elementos interesantes que se pueden apreciar en la estructura. Cabe mencionar que en base a este estudio, desde el estático, modal y de cargas dinámicas, uno puede empezar a simplificar obviamente mucho más la geometría, quizá manejar un octavo de la pieza, quizá la mitad, etcétera. Ya sería aquí la conformidad del diseñador o el analista que pueda definir qué le interesa, o a lo mejor ya en ciertas zonas muy específicas, quizá a emprender algún detalle un poquito adicional. Pero aquí podemos ver el comportamiento que tendría esta geometría cuando se incita con una carga dinámica. Espero que les haya gustado este video. Pues ahora sí que cualquier duda, aclaración, situación que podamos nosotros como Grupo Yuma, estamos atentos para cualquier necesidad o cuestionamiento sobre esto. Y pues cuenten con ello para cualquier duda que tengan por ahí. Estamos al tanto pues, de cualquier situación. Se lo agradezco. Muchas gracias y hasta luego.